Amados hermanos, prosigo con la enseñanza sobre el libro de Levítico y como lo dije en la última clase, hoy vamos a seguir con otro tipo de ofrenda. Y esta ofrenda es la ofrendas por el pecado. Esta será la lección número 14. Doy una aclaración. Estas ofrendas del pecado voy a tomar entre 6, 7 u 8 lecciones. Es bastante extenso lo que voy a estar hablando acerca de las ofrendas por el pecado. Ahora vamos a ver la parte que corresponde a Levítico capítulo 4, versículos 1 al 35, o sea, todo el capítulo, ¿verdad? Pero, por supuesto, como siempre lo aclaro, vamos a ir seccionando cada parte que presentemos. De tal manera, pues, que vamos a siempre pedir la dirección de nuestro Señor para que Él me ayude en la presentación. Señor Dios Todopoderoso, una vez más te agradecemos, te suplicamos que a tu servidor le ayudes a presentar este mensaje, que sea entendible, que sea para edificación, que siempre tú recibas el honor y la gloria. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estas ofrendas por el pecado que se habla a partir del capítulo 4 es por decirlo así, el cuarto tipo de ofrenda. El cuarto tipo de ofrenda que aquí se nos presenta precisamente para que nosotros podamos ver las diferencias, pues. El cuarto tipo de ofrenda es regulado por el Señor en Levítico y trata de la expiación mencionada por primera vez en el libro de Levítico. Ahí es donde se menciona por primera vez esta ofrenda por el pecado. Miren lo que dice el versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea, usted ya a esta altura entiende que la expiación es limpieza, pues a eso se refiere. El término expiación es la traducción generalmente aceptada de la palabra hebrea chatat. Esta palabra no es fácil. Chatat, doble T intercalada, un apóstrofe y una TH al final. Chatat. La mayoría de las versiones principales están de acuerdo en la traducción, o sea, ofrenda por el pecado, ¿verdad? Ofrenda por el pecado. Y hay una cantidad de versiones que la habla como sacrificio por el pecado. La menciona en esta cantidad de versiones por 135 veces. Esta ofrenda por el pecado consistía en una ofrenda por algún pecado, es decir, por algún pecado específico cometido involuntariamente, sin intención de hacerlo y tal vez
incluso sin saberlo en ese momento. Se supiera o no se supiera, había que ofrecer esta ofrenda por el pecado. Levítico 4:2 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Claro, conforme vayamos avanzando en el estudio, se van a ir dando aclaraciones de todos estos textos. En Levítico 5:15 dice: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Bueno, vuelvo a la palabra chatat. La palabra chatat puede también querer decir simplemente pecado. ¿Ve? Chatat simplemente puede decir pecado. Pese a que algunos con frecuencia se refieren a ello como una ofrenda de purificación. ¿Ve? Es una ofrenda de purificación. Hay una versión que así lo presenta como ofrenda de purificación. Traducción que es preferida por algunos porque la palabra hebrea se usa en Levítico no solo en relación con los pecados morales, o sea, pecados de omisión o comisión, ¿verdad?, sino también en referencia a la inmundicia ritual. Por ejemplo, me voy a adelantar para ilustrar esto en Levítico 12, 6 al 8. Dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Fíjense bien, el cordero era traído para quemarlo, pues, para holocausto, pero el palomino y la tórtola era para expiación, purificación a la puerta del tabernáculo de reunión, y era debido de ser entregado al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Entonces, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, o sea, las 2 funciones. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Aquí se prescribe una expiación para quitar la impureza asociada con el parto. O sea, la purificación es un término que puede aplicarse tanto a la eliminación del pecado moral como a la purificación de la impureza ritual. O sea, hay que tener en cuenta estos 2 aspectos. El tema se introduce en Levítico 4:1 con la cláusula expresada como una fórmula que dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Se usaron palabras similares, usted ya lo sabe,
en Levítico 1:1, antes de que el Señor diera las leyes para los holocaustos, las ofrendas de flor de harina y las ofrendas de paz. La redacción casi exacta de Levítico 4:1 aparece nuevamente en Levítico 5:14, donde dice: habló más Jehová a Moisés diciendo, precediendo las instrucciones con respecto a la ofrenda de la por la culpa, y de eso vamos a ver más adelante también. El uso de esta fórmula en Levítico 4:1 sugiere que se está introduciendo un nuevo tema. La implicación es que las ofrendas voluntarias analizadas en Levítico 1, capítulo 1, hasta el verso 17 del capítulo 3, o sea, holocausto de flor de harina y de paz, ¿verdad? Que es lo que ya hemos hablado. Diferían en tipo de las ofrendas obligatorias por el pecado, que se ve precisamente aquí en Levítico 4:1 hasta el verso 13 del capítulo 5, y las ofrendas por la culpa, que lo veremos en el capítulo 5, 14 hasta el 7 del capítulo 6. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que un israelita que era culpable de los pecados por los cuales se prescribía la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, era condenado si no hacía esos sacrificios. Imagínense, eso es lo que le tocaba, ser condenado si no hacía esos sacrificios. Eso era irremisiblemente determinado por Dios. Bueno, hablemos sobre pecado, sobre ofrendas y sobre expiación. El hecho de que la ley incluía tipos diferentes de ofrendas diseñadas para quitar los pecados, o sea, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, es un tanto confuso. Además, se prometía expiación por medio de otra ofrenda, o sea, el holocausto, que ya lo estudiamos. Y se dijo que otro tipo de sacrificio, la ofrenda de paz, también ya estudiada, promovía la paz con Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relacionan estas ofrendas entre sí y con el perdón de los pecados? Bueno, la pregunta ha sido respondida de diferentes maneras. La siguiente es una forma propuesta de entender cómo se relacionaban estas diversas ofrendas con el deseo de perdón del oferente. Ofrenda de paz, una petición para que Dios vea favorablemente al adorador, y esto ya lo estudiamos. Tal como se sugirió en los comentarios del capítulo 3, el propósito principal de la ofrenda de paz probablemente no era el de recibir perdón. Sin embargo, las acciones relacionadas con la ofrenda sugieren que el perdón era un resultado anticipado del sacrificio. Entonces, holocausto era una petición de perdón en general, como se señaló en los comentarios sobre el capítulo 1. El énfasis en el holocausto podía haber estado en el compromiso total del oferente con Dios,
Sin embargo, el texto dice que resultaba en expiación. Entonces, ofrenda por el pecado, una petición para el perdón de un pecado en particular, es decir, ofrenda por la culpa, una petición para el perdón de un tipo particular de pecado. Bueno, pongamos atención a lo que voy a decir. Se pueden hacer analogías entre estas diferentes ofrendas y los tipos de oraciones que hacen los cristianos hoy en día. Le pedimos a Dios que nos mire desde el cielo y nos bendiga, lo cual es similar a lo que los israelitas buscaban lograr en la ofrenda de paz. Pedimos perdón de pecados en términos muy generales. Cuando nosotros decimos, Padre, perdónenos nuestros pecados, esto, hermanos y hermanas, es análogo al pedido de perdón del israelita cuando ofrecía un holocausto. Algunas veces reconocemos que hemos sido culpables de pecados específicos y entendemos que si queremos perdón, debemos confesar esos pecados y debemos hacer restitución por ellos. Hacerlo así se compara con sacrificar una ofrenda por el pecado, una ofrenda por la culpa, que como he dicho, después vamos a ver esta ofrenda por la culpa que tiene relación con la ofrenda con el pecado. Levítico 4 pues nos aclara estas distinciones. Más bien el texto define 4 categorías de pecadores y describe lo que tienen que ofrecer para ser perdonados. Bueno, pero veamos lo primero, en lo basado en los versículos 1 y 2. Ahí se habla de la fuente de la ley con respecto a las ofrendas por el pecado. Leamos estos 2 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Entonces, estos 2 versículos proporcionan una introducción a las leyes de Dios con respecto a la ofrenda por el pecado. Lo que acabamos de leer en los versículos 1 y 2, la continua revelación del Señor acerca de las ofrendas que esperaba de su pueblo es precedida con palabras que el lector de la Biblia ha encontrado antes. O sea, habló Jehová a Moisés diciendo. Mire lo que dice Éxodo 13:1, recordando, dice, Jehová habló a Moisés diciendo. Éxodo 25, Jehová habló a Moisés diciendo. Éxodo 41, luego Jehová habló a Moisés diciendo. Entonces, la misma introducción se usa en todo Levítico y en todo Números. Las palabras le dicen al lector que Jehová era el autor de la legislación y que Moisés era su portavoz. Es como, para comparar esto, lo que se conoce en los presidentes, el secretario de Estado. El secretario de Estado es el vocero del presidente. Lo que el secretario de Estado dice es lo que el presidente le ha ordenado que diga. Entonces,
Y esto es lo que hacía Moisés, pues. Moisés le decía al pueblo lo que Dios le había dicho que hiciera. Dios describió dos características de los pecados por los cuales esta ofrenda eran un remedio. Primero, eran pecados no intencionales. Se lo repito. Primero, eran pecados no intencionales. El Señor dijo, cuando alguna persona pecare por yerro, la Reina Valera también dice por yerro, otras versiones, le voy a dar varias declaraciones, consignan por ignorancia, otras lo consignan por inadvertidamente, otras lo consignan por accidente. Entonces, un pecado involuntario era un pecado de ignorancia o debilidad. Es probable que fuera impremeditado o que no fuera planificado y que por impulso se hacía inconscientemente, como dice otra versión. Podría traducirse como por error, por decirlo así. Tales transgresiones involucraban no solo pecados de ignorancia, sino también pecados más generales de descuido, supervisión u otra debilidad humanas. También señaló la categoría, se contrasta en Números 15, vamos a leer una cita un poco larga y yo le pido que mantenga su Biblia abierta en Números 15, 27 al 31, con pecar con soberbia. Mire lo que dice. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente, será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es decir, actuar desafiando abiertamente y rebelándose en una forma abierta, pues, contra el Señor. Lo que nosotros podemos ver, pues, que la transgresión puede ser accidental, o la persona puede saber que él o ella lo está haciendo intencionalmente en términos de actividad, pero no se da cuenta de que está mal. La ofrenda por el pecado entonces estaba destinada a pecados específicos, o sea, cometidos involuntariamente sin intención de hacerlo y tal vez incluso sin saberlo en ese momento. Miren lo que dice Levítico 4:2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Luego pasemos a Levítico 5:15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto
de los rebaños conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los pecados que requieren previsión, como mentir y robar, aún podrían incluirse bajo el título de pecado o pecados involuntarios cometidos por yerro y podrían ser perdonados. Pero vea esto, la diferencia entre tales pecados y aquellos para los cuales no había sacrificio disponible era probablemente la actitud del pecador. El que pensaba en robar y luego robaba, algo podría haber sido simplemente débil. Sin embargo, alguien que conocía la voluntad de Dios y con soberbia dijo, en efecto, no me importa lo que dice Dios, haré lo que quiera. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pecaba intencionalmente, pues. O sea, pecaba con alevosía, pecaba con conocimiento, no pecaba ignorantemente, pues. Entonces, de acuerdo con números que hemos leído en 15, 27 al 31, si alguien pecaba intencionalmente con soberbia o con arrogancia, como lo dice una de las versiones, no se le proveía ninguna ofrenda por el pecado. Es decir, que ningún sacrificio sería suficiente para expiar el pecado voluntario. Más bien, sería cortado de su pueblo, dice. No podía hacerse sacrificio por pecados cometidos en rebelión abierta contra Dios. Se lo repito, no podía hacerse sacrificio por pecados cometidos en rebelión abierta contra Dios. Tal vez, basado en el hecho de que la ley de Moisés no proporcionó ningún sacrificio por los pecados cometidos con soberbia, el escritor de Hebreos declaró que los cristianos que pecan de la misma manera están en peligro de perder sus almas y caer. Aquellos que dicen y que creen, y cristianos o cristianas dentro de la iglesia, pues, que piensan de que una vez obedecieron al Señor y como obedecieron al Señor y se alejaron del Señor, dice que la gracia del Señor los cubre y aunque mueran así, tienen salvación. Eso no es cierto. Miren lo que dice la palabra de Dios. Caer pues en las manos del Dios viviente. Vámonos a Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya murió Cristo y ya terminó ese sacrificio una vez y para siempre, pues. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, vuelvo y hago énfasis, pues, el pensar que no se puede caer de la gracia es un error. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor para
que cuando nos llame a cuentas o cuando sea el día del juicio, pues seamos hallados fieles. Amén. Entonces, Dios perdona a cualquiera que viene al arrepentimiento, es una realidad. Sin embargo, no hay sacrificio para la persona que permanece en pecado voluntario. ¿Por qué? Porque Cristo ya se sacrificó una vez y para siempre. Esa es la realidad. Se incluye pues un análisis sobre pecados por yerro y pecados con soberbia. Podemos decir que además debe tenerse en cuenta que la ofrenda por el pecado no era eficaz para los delitos capitales, es decir, por los pecados como el adulterio, como el homicidio, que se castigaban con la muerte. Este pasaje, hermanos y hermanas, no aborda el tema del arrepentimiento. Se lo dejo bien claro, este pasaje no aborda el tema del arrepentimiento. En segundo lugar, los pecados, y con esto voy a terminar mi sermón de esta mañana, Día del Señor. Los pecados que una ofrenda por el pecado podría remediar involucraban el quebrantamiento de las leyes de Dios. El que peca hace lo que el Señor ha ordenado que no se haga. Fíjense bien, esto es claro. El que peca hace lo que el Señor ha ordenado que no se haga. La raíz de la palabra se traduce como pecado, o sea, la palabra chata. Básicamente quiere decir errar la marca. Errar la marca. Eso es lo que significa la palabra pecado. Entonces, ¿la marca de quién? Es la marca de Dios, hermanos y hermanas. La introducción al capítulo claramente afirma que el que pecaba estaba obviando, mejor dicho, la manera que Dios había hecho al no cumplir con la ley de Dios. Y a usted ha oído lo que nos dice Hebreos a nosotros los cristianos. Termino, hermanos, con la venia de Dios para que el mensaje nos ayude a reflexionar, nos ayude a ver cómo es que estamos dentro de la presencia de nuestro Dios y cómo es que nosotros definitivamente tenemos que arreglar siempre nuestras vidas con Dios, estar bien con nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Siempre les recuerdo, mañana 5 de la tarde, hora del Salvador, la lección número 23 de la epístola de Santiago, y pues están todos invitados y a la vez que compartan el mensaje. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú nos ayudas a comprender tu palabra. Que si ahora no tenemos que presentar ofrendas por el pecado en la forma antiguo testamentaria, sí tenemos que presentar nuestras vidas puras, nuestras vidas limpias, nuestras vidas de arrepentimiento delante de ti cuando hemos pecado. Gracias, Señor, porque la sangre de Cristo nos cubre, porque la sangre de Cristo nos sigue cubriendo hasta el último día en que vivamos en esta tierra, siempre y cuando te seamos fieles. Gracias, Señor, porque de esta manera esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el poderoso nombre de Él, Cristo Jesús.
Amén. Amén.